Y diga, vine a escuchar a Dios. Dígale a ver, a su vecino de silla, Dios me va a hablar. Dígale, bueno, y a usted también. Muy bien. Preparen sus Biblias, por favor. En el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. ¿Cuántos estuvieron el domingo anterior? Entonces notarán que es el mismo versículo, ¿cierto? Vamos a volver a leer el mismo versículo. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión o no trajo Biblia, por favor sígame a través de las pantallas para que estemos unidos al momento de escuchar a Dios. De escuchar a Dios. Escuchar la misma voz todos. ¿Amén? Dije Jeremías 1, 5. Si están preparados, digan amén. Y si se animan, dice así: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos puede hablar y que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez. Te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. A eso hemos venido, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso en tu nombre bendecimos este lugar, porque aquí nos podemos reunir a eso, a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos por aquellos que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra se revela. En tu nombre también bendecimos a todos los que te van a escuchar a través de la televisión, de la internet o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mi boca, para predicar solo lo que tú quieres predicarnos hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Si usted no pudo estar el domingo anterior, le ruego escuchar la prédica a través de la internet. Luego se va a dar cuenta por qué. El domingo anterior dijimos, y lo reiteramos hoy, fuimos elegidos por Dios, fuimos apartados por Dios y fuimos nombrados por Dios. Y el domingo anterior titulamos la prédica, aunque sea lean lo que escribieron, propósito cumplido. Y hablamos de que Dios quiere impactar con nosotros no solo nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, el mundo entero, sino que quiere que eso trascienda. Digan amén. Y vimos 4 claves para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Lo primero que aprendimos fue que hay que escuchar a Dios y obedecerle. Lo segundo, trabajar diligentemente. Lo tercero, superar las dificultades. Y lo cuarto, esperar pacientemente. Hoy veremos la segunda parte del propósito cumplido. Entonces el título supondrán que es muy original. Propósito cumplido, parte 2. Anótelo así y vuelvo y le reitero, si no pudo estar el domingo anterior, le ruego que escuche la prédica. Los propósitos de Dios, iglesia, para nuestra vida son sobrenaturales. Son sobrenaturales. A nosotros muchas veces nos parece que lo que Dios nos dice es ilógico. Y entonces nuestra fe, o mejor, nuestra incredulidad se vuelve lógica. ¿Cierto? Si lo que Dios nos dice nos parece ilógico, el no creerlo para nosotros es lógico. Entonces, si decimos
que Dios tiene un propósito sobrenatural en nuestra vida, que Dios tiene un propósito para que nosotros vayamos más allá de lo que pensamos que podemos alcanzar, para que impactemos al mundo entero, nuestra incredulidad lógica dice, no, tal vez no es conmigo, tal vez con otro, pero conmigo no. Pero los propósitos de Dios para nosotros son sobrenaturales. Dice que nos nombró para impactar naciones. No, para impactar naciones, para afectar reinos, para ir más allá, porque es la obra de Él, no es la obra nuestra. Para transformar vidas, familias, países, naciones enteras. Por supuesto, en nuestras fuerzas no se puede. Se lo repito, en nuestras fuerzas no se puede. Entonces requerimos de Dios. Requerimos de Dios. Miremos el primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 20. David ha estado interesado, el rey David, en construir el templo para Dios. Y el Señor claramente le dice, tú no lo vas a construir. Lo va a construir tu hijo, Salomón. Tú eres un hombre de guerra. Tú no vas a construir el templo. Lo va a hacer Salomón. Y las palabras que vamos a leer son de David a Salomón cuando le está encargando la construcción del templo. Pero en la Biblia ha quedado registrada para que hoy, después de muchísimos miles de años, esa palabra sea para cada uno de nosotros de parte de Dios. De parte de Dios. ¿Cuántos vienen a cumplir su propósito? Mire lo que Dios nos manda decir. Sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. Se bajaron los amenes. Se lo vuelvo a leer. Sé fuerte y valiente y pon manos a la obra. No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Dios. Esforzados y valientes. Poner mano a la obra. No solo tenemos que ser esforzados y valientes, sino tenemos que ir a la obra. Tenemos que ponerle mano, no atemorizarnos, no desanimarnos. Pero le pregunto, iglesia, ¿eso es humanamente posible? No, no es posible. No somos de por sí fuertes ni valientes. Más bien somos, bueno, ustedes no, yo. Cobardón. Si yo hubiera sido David el pastor y viene el oso o el león a comerse la oveja, yo se la suelto. Vaya, que se la coma y yo me protejo. No es natural que seamos fuertes ni que seamos valientes. No es natural que pongamos la mano en la obra. Más bien nos gusta un poquito de ser ociosos, más bien tranquilos. Tómelo con calma. No le ponga tanto afán. Bájele al ritmo. ¿Ha oído eso? Y también nos atemorizamos mucho y nos desanimamos mucho. Pero la clave está en el mismo versículo. Porque, diga conmigo, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra. Entonces, sí o sí, requerimos de Dios. Nosotros no tenemos la sabiduría, no tenemos el poder, no tenemos los recursos, pero contamos con un Dios todopoderoso, omnisciente y dueño de todo. Dueño del oro y de la plata, de lo visible y de lo invisible. Entonces, requerimos de Dios para lograr
el propósito cumplido en nuestra vida. Solos no podemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo debemos poner manos a la obra contando con Dios? Lo primero, cruzarnos con Jesús. Voy a dejar que escriban a ver si les logro sacar un mejor amén. Cruzarnos con Jesús. No hay otra, tenemos que lograr un encuentro con Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿quién, iglesia? Nadie llega al Padre sino ¿por dónde? Por mí. No hay otra. No podemos solos, no podemos llegar a Dios si no nos cruzamos con Jesús. Mire lo que dice Gálatas 4:7. Gálatas 4:7. Pero, diga conmigo, los peros de Dios son para bendición. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, ¿cuál era el propósito de la venida del Señor Jesús? Para rescatar, diga conmigo, rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados. Diga conmigo, adoptados como hijos. Ustedes, ¿quién es, iglesia? Ustedes ya son hijos. Ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Heredero. Los aplausos son para Dios. Iglesia, Jesús vino a rescatarnos de la esclavitud. Vino a rescatar lo que estaba perdido. Vino para darnos un propósito de vida. Vino para habitar en nosotros a través de su Santo Espíritu. Pero necesitamos sí o sí cruzarnos con Él. Tener un encuentro con Él. Cambiar de posición con Él, intercambiar posiciones. El justo por el pecador. La gracia por la pena de muerte. Pero me temo que muchas veces en muchas áreas de nuestra vida, Dios no reina, Jesús no es el Señor. Y si Jesús no es el Señor, Dios no está ahí. Porque el único camino, la única verdad y la única vida se logra a través de Jesús de Nazaret. Se logra a través de Jesús de Nazaret. Entonces se requiere, si quieren cumplir el propósito, si yo quiero cumplir el propósito de Dios para mi vida, si quiero impactar naciones, lo primero que tengo que hacer es encontrarme con Jesús. El que vino a darle sentido a mi vida. Mire la historia de un grande del Evangelio, el apóstol Pablo. Por ahora lo vamos a nombrar como Saulo de Tarso. Hechos 9:1-8. Hechos 9:1-8. Saulo, para que lo sepan, era fariseo. Bueno, era judío de la secta de los fariseos. Un hombre supremamente preparado en la ley de Moisés. De hecho, su maestro fue uno de los grandes maestros del judaísmo, Gamaliel. Él fue su formador. Y Pablo era un celoso de la ley. Un hombre que amaba profundamente a Dios. Quería defender como fuera a su Señor. Quería defender como fuera la ley de Dios. Entonces, cuando surge Jesús, cuando muere Jesús, cuando surge la secta conocida como el Camino, que eran los primeros cristianos, él comienza a perseguirlos. Porque él creía que su propósito era cuidar, salvaguardar el judaísmo.
pero Dios tenía otros planes con él. Mientras tanto, voy a la historia. Saulo, ¿quién? Saulo, respirando aún amenazas de muerte. El hombre vivía para perseguir a los del camino. Respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Así se comenzó a llamar los seguidores del Señor, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo, ¿una qué? ¿Una qué? Una luz del cielo. ¿Quién dijo yo soy la luz? ¿Quién dijo yo soy la luz? Dígalo bien, Jesús. ¿Quién se le aparece? ¿Cuál luz se le aparece? Esa es la luz con la cual nosotros tenemos que tropezarnos en medio de nuestra oscuridad. ¿Cuál es el área de su vida en la cual no reina Jesús? Bernardo, ¿qué dice? Si yo soy cristiano, soy seguidor de Jesús, desde chiquito nací en la iglesia. Pero le garantizo que todos, aún los cristianos, tenemos áreas de la vida en las cuales no reina Jesús. Y son áreas en oscuridad. Porque si no está la luz, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Oscuridad. Entonces, si no está Jesús en lo sentimental, en lo laboral, en lo financiero, en lo financiero. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Cayó al suelo. ¿Qué le pasó? Cayó al suelo. No solo viene la luz para vencer la tiniebla, sino que viene el poder de Dios sobre nuestra vida para que nosotros nos humillemos. No, se lo repito, para que nosotros nos humillemos. Mientras estemos altivos, no va a reinar Jesús. No va a reinar Jesús. Tenemos que ponernos a la altura de los zapatos o de las sandalias. El que quiera ser primero, que sea servidor de todos. Que sea servidor de todos. ¿Qué área de su vida o de mi vida no está doblegada al Señor? No está diciéndole, Señor, a tus pies mis relaciones sentimentales, mi vida familiar, mi empresa, mi trabajo, mis finanzas. Cayó al suelo y oyó una voz. ¿Y qué? ¿Y qué? Y oyó una voz. Diga conmigo, luz, humildad, palabra de Dios. No lo olvide. Luz, humildad, palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia. Hágalo como Dios dice. Y todo va a funcionar. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bernardo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo las cosas a tu manera? Y sabe que aún el ministerio lo podemos llevar a nuestra manera. Hacer las cosas como a nosotros nos gusta. Nos volvemos profesionales del Evangelio. No puedo predicar, eso no le va a gustar a la gente. Sabemos en qué momento cantar, levantar las manos, decir aleluya, gloria a Dios. Poner cara de pastor. ¿Sí? Y el Señor dice, no sea postizo, hágalo a mi manera. ¿Por qué me persigues? Le dice la voz. ¿Quién eres, Señor?
¿Quién eres qué? Lo reconoce de entrada como Señor. Esto no pudo pasarme a mí si no fue por algo sobrenatural. No puede llegar una luz, no puede dejarme ciego, no puedo caer, no puedo oír una voz que otros están tratando de entender, pero yo la oigo clara. Eso tiene que venir de Dios. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús. ¿Yo soy quién? ¿Cuántas veces nos habrá dicho el Señor, yo soy Jesús? Yo estoy a la puerta, yo llamo, pero tú, Bernardo, no me abres, no me dejas manejar tu familia, no me dejas manejar tus finanzas, no haces las cosas como yo quiero. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate. ¿Qué hay que hacer? Mire lo que Dios hace. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros le decimos dependemos de ti, Señor, el Señor nos levanta. Nos levanta. Nos bendice. Nos engrandece. Pero para la gloria de Él, digan amén. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. ¿Qué área de la vida tenemos hoy donde no ha recibido la luz de Cristo? ¿Qué área de la vida tenemos hoy que no hemos puesto a los pies de Jesús? ¿Qué área de nuestra vida está afectada porque no oímos la voz de Jesús? Si queremos ver cumplido el propósito, si queremos que el versículo que leímos en Primera de Crónicas se cumpla, sé fuerte, valiente, no tengas miedo, no te desanimes, pon manos a la obra, porque el Señor tu Dios estará contigo. Tenemos que sí o sí cruzarnos con Jesús. Cruzarnos con Jesús. El Señor tenía un propósito claro con Pablo. Él sabía que Pablo lo amaba. Él sabía que Pablo quería ser su defensor, solo que Saulo estaba equivocado. Saulo estaba haciéndolo en sus fuerzas, a su manera. Y el Señor aparece con una luz fuerte en el camino. Yo soy la luz. Y lo tumba. Y cuando está en el suelo, él dice, ¿quién eres, Señor? Después de oír la voz. Diga conmigo, luz, humildad, palabra de Dios. Así se logra el encuentro con Jesús. Y mira el propósito de Dios con Saulo. El verso 15 del mismo capítulo de 8 del mismo capítulo de Hechos, del capítulo 9. El Señor sabe que Saulo perdió la visión, que no ve, que está ciego. Y habla con el profeta Ananías. Y le dice al profeta, tienes que ir. Y Ananías se asusta, le dice, pero si ese es un perseguidor de los cristianos, ¿cómo voy a ir a decirle que es de parte tuya? Y el Señor dice, vaya, tiene que ir. Mire cómo le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. El aplauso es para Dios, iglesia. Saulo tenía que cruzarse con Jesús. Él tenía la pasión por Dios. Él sentía de parte de Dios que era un escogido de Dios, solo que estaba equivocado. Nosotros tenemos un propósito grande de parte de Dios. Dice que seremos profetas para las naciones. Es decir, impactaremos naciones y reyes. No, naciones y reyes. No lo dude, porque es de parte de Dios.
Pero necesitamos atravesarnos, cruzarnos con Jesús. Que su luz sea la que resplandezca en esas áreas de nuestra vida. Que esas áreas estén rendidas a los pies del Señor y que solo escuchemos su voz. Su voz. Ahora usted dirá, pero es que yo nunca he tenido una conversión tan sensacional como la de Saulo. Toda conversión es sensacional. ¿O le parece poco que de pecadores seamos hechos santos? Seamos hechos santos. Que de esclavos seamos hechos hijos. Que de no tener nada seamos herederos de Dios. ¿Le parece poco? Que en cambio de haber terminado clavados en una cruz, recibamos la gracia de Dios, porque Jesús fue a la cruz. Entonces no nos equivoquemos. Toda conversión es sensacional, porque estábamos muertos en pecado, estábamos separados de Dios. Porque a veces oímos testimonios de personas que dicen, no, yo estaba en la droga, en el alcoholismo, yo era el más terrible. Y uno dice, uy, a mí no me ha pasado nada de eso. Pero todos, ¿quién es iglesia? Todos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Todos merecíamos la muerte. Merecíamos la muerte. Es más, todos éramos enemigos de Dios. Como Saulo. Si no me cree, mire Efesios 1, 3:6. Efesios 1, 3:6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Les recuerdo que escribe Saulo. Ahora Pablo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ¿nos ha qué? Bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. De pecadores, de enemigos de Dios, apartados y a sin mancha. No porque seamos limpios, sino porque Dios nos ve a través de Jesús de Nazaret. Cuando Dios pone su mirada sobre mí, Él no ve la suciedad que yo tengo. Él ve la sangre de Jesús que corre a través de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu y me ve santo y perfecto. Santo y perfecto. Eso es lo que se llama la justificación. Que el santo muere por los pecadores y pone su naturaleza en nosotros. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, de enemigos de Dios, de esclavos del pecado, a hijos de Dios. No, a hijos de Dios. Tenemos que meternos la identidad en la cabeza. Somos hijos de Dios. Tenemos que caminar como hijos de Dios. El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito. ¿Según qué? El buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Toda conversión es sensacional. Es sensacional. Lo viejo queda atrás. No es un remiendo. No es que Dios remienda nuestra vida. Es que Dios nos da una vida nueva. Mire lo que dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿hay alguno que está en Cristo? Es una nueva creación. ¿Es qué? Una nueva creación. No es un remiendo. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado,
ha llegado ya lo nuevo. Esfuérzate y sé valiente, y pon manos a la obra. No te atemorices, no te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo siempre. No te abandonará hasta cuando hayas terminado toda la obra. Entonces, el primer punto de este segunda parte del propósito cumplido es cruzarnos con Jesús. No hay otra. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos quieren que Dios esté con ustedes siempre? Hay que cruzarse con Jesús. Y toda área de nuestra vida hay que entregársela a Él. Toda área de nuestra vida hay que entregársela a Él. Lo segundo que debemos hacer, involucrarnos en el plan. Involucrarnos en el plan. Mire, Dios revela a nuestro corazón el plan que tiene para cada uno de nosotros. Él lo revela. Diga, Dios revela. Sería un Dios injusto que quiera que tengamos un plan perfecto, un plan cumplido, y no nos diga cuál es. ¿Y cómo lo revela Él a nuestro corazón? Poniendo cosas que nos gusta hacer, cosas que se nos facilitan hacer, cosas para las cuales teníamos una habilidad especial. Y nos vamos dando cuenta y decimos, Dios quiere que yo enseñe su palabra, Dios quiere que yo predique, Dios quiere que yo sea abogado, Dios quiere que yo sea un médico, Dios quiere que sea una ama de casa, Dios quiere... Vamos sintiendo en nuestro corazón, pero a veces sentimos en el corazón y no nos involucramos en el plan. Dios quiere que sea músico, Dios quiere que sea cantante, pero no nos involucramos, no nos metemos en el plan. Sí, me gusta, pero... ¿Cuántos han leído el libro de Vidas Productivas? Seguro, ¿no? Bueno, si no, está en librería. Es escrito por Bernardo junto con Jenny. Y ahí decíamos eso. Descubrimos un don, un talento, le tenemos que dar habilidad, prepararnos, estudiar y tener actitud. Entonces, si queremos ver el plan cumplido, si queremos ser esforzados, valientes, tenemos que involucrarnos en el plan de Dios. Pon manos a la obra, dice. Pon manos a la obra. Lo que siente, hágalo. Ahora usted dice, pero Bernardo, es que una cosa es lo que a mí me gustaría, pero yo tengo que vivir de algo, me toca trabajar en lo que no es. Sí, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Pero entonces compleméntelo. No le digo que bote su empleo porque usted necesita llevar provisión a la casa. Ay, los varones necesitan llevar provisión a la casa. Aunque sea las señoras digan amén. Pero si usted siente que no es lo suyo, dedíquele tiempo, así sea como voluntario, a lo suyo. A lo suyo. Si usted siente que es cantante y le toca trabajar de mensajero, cante cuando vaya a hacer las diligencias. ¿Se puede o no, Samuel? Si usted siente que lo suyo es ser abogado y está trabajando en mecánica, oiga, vuélvase defensor de oficio de todo el que aparezca por ahí. Digan amén. Pero involúcrese. Mire lo que dice 1 Corintios 3:6. Otra enseñanza del apóstol Pablo, antes Saulo. Yo sembré, Apolos regó. Diga, yo sembré. Diga, otro regó. O diga, otro sembró. Yo regué. Se requiere actividad humana, ¿verdad?
Yo sembré, Apolos regó, pero, diga conmigo, pero, otro pero de Dios. Pero Dios, ¿quién, iglesia? Pero Dios ha dado el crecimiento. Pero se requiere la actividad humana. Se requiere la actividad humana. Señor, que yo sea el mejor cantante del mundo. No oigo nada, Señor. Cante. Cante. Diga conmigo, involucrarse en el plan. Iglesia, la actividad la tenemos que hacer nosotros. ¿Se quiere casar? Busque novia. Busque novio. Señor, mándame la perfecta. Y el Señor dice, búscala. O búsquela. Búsquela. Váyase atento, compre flores. Cante aunque no cante, haga algo. Porque el crecimiento, el éxito, depende de Dios. Usted siembra, usted riega, pero ese árbol grande lo da Dios. Lo da Dios. Hay que aceptar lo que Dios nos ordena hacer. Hay que seguir su plan, hay que seguir su método. Él no falla en los métodos. Solo que no nos gustan, nos parecen ilógicos o nos parecen demasiado lógicos. ¿Se ha dado cuenta? El Señor dice, marche alrededor de la muralla, dele 7 vueltas, 7 días de 7 vueltas y el último día grite. Eso es ilógico. Es ilógico. O le dice el Señor una más lógica. ¿Se ha dado cuenta de los pajarillos? No trabajan, pero yo los alimento. Nos parece demasiado sencillo, pero el método de Dios es perfecto. Perfecto. Involúcrese. Dígale a su vecino, hay que involucrarse. Lo que usted sienta de parte de Dios, involúcrese, hágalo. Mire esta historia en Génesis 24, 1 al 8. Una historia de telenovela. Abraham estaba ya entrado en años. El domingo anterior hablamos de Abraham, ¿recuerdan? Ok. Esta es la segunda parte de esa prédica. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. En todo. Un día, Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás en esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac. Preste atención. Abraham sabía que él no se podía mezclar con los de Canaán. Él iba a poseer la tierra. Digan amén. Pero no se podía mezclar. Y hace que el siervo el más antiguo de sus siervos le jure. Ahora, lo de la mano debajo del muslo, era un ritual de esa época. Simplemente le dice, júreme una cosa, mi hijo no va a tener mujer cananea. Él va a tener mujer de mi familia. Dice que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí escogerás una esposa. Y el siervo le dice, bueno, ¿y qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Era una pregunta lógica, ¿sí o no? Voy a ir a la tierra de sus parientes y le voy a decir que se venga detrás de usted, que venga a casarse con su hijo, y si me dice que no, respondió el criado, ¿debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? Eso también es una pregunta lógica, ¿o no? Si la mujer me dice que no, pues yo le llevo al tipo y lo ve bien pintoso, bien parado, con la unción de Bernardo. Otro Bernardo. ¿Sí? Entonces, ¿yo puedo llevar al hijo? De ninguna manera.
debes llevarlo, debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. Preste atención, el Señor, ¿quién, iglesia? El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, ese mismo Dios enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Y le dice, si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento. Ella se tiene que involucrar sí o sí. Yo estoy tranquilo, no te preocupes, el mismo Dios que me dio a Isaac, que me dio fuerzas para tener a Isaac, que hizo que Sara dejara de ser estéril, el mismo Dios va a ir delante tuyo a poner en el corazón de la mujer la que él escogió para mi hijo. ¿Ah? El ángel del Señor, el mismo Señor Jesucristo va a tocar el corazón de esa mujer. Avance al verso 9. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría su encargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos. ¿Cuántos camellos? ¿Cuántos camellos? Ok, ese es importante. Allí hizo que los camellos, cuando llegó a la ciudad de Nahor, en Aram Naharayim, allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar el agua. Entonces comenzó a orar. ¿Comenzó a qué? No solo era siervo de Abraham, sino siervo de Dios. Para toda decisión, ¿qué hay que hacer? Para toda petición, ¿qué hay que hacer? Y este hombre está metido en un lío, ha jurado y dice, bueno, mi amo dijo que el ángel iba a ir delante mío, yo por si acaso voy a orar. Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Mira el respeto por su amo, ¿ah? Aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Y le pone una señal a Dios. Y le pone una señal para Dios. Porque a veces le ponemos señales en nuestras fuerzas. ¿Sí? Señor, que la primera que entre por esa puerta, de suerte rosado, sea la que tú tienes destinada para mí. Eso es muy fácil que suceda, ¿o no? Cuando le pongamos una señal al Señor, pongamos una señal que solo se vea si es de parte de Dios. Permite que la joven a quien le diga, por favor baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y que me conteste, tome usted. Eso es normal, ¿cierto? Si le pido agua, pues me va a dar agua. Pero la segunda parte dice, y además, diga conmigo, además, les daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que tienes a mi amo. Mire, tremenda señal. Estoy esperando, le digo, Señor, te quiero poner una señal. Y yo a veces le pongo señales a Dios, ¿sabe? Y yo me agarro de algo que le dice Gedeón al Señor cuando, ¿se acuerdan la historia de Gedeón que le está diciéndole, Señor, que se moje la lana, el vellón y que el resto esté seco? Y luego le dice, Señor, que el vellón esté seco y la tierra. Llega un momento que él le dice, Señor, no te molestes conmigo, no te pongas bravito, pero te voy a pedir una señal más. Y yo muchas veces le digo eso al Señor. No te molestes conmigo, Señor, una señal más. Y aquí le dice, mire, que yo a una mujer a la que yo sienta en mi corazón decirle que me dé de beber agua, me diga, tome usted, Señor. Eso es normal, de cortesía. Pero además, que le dé agua a los camellos. Que ella diga, además, le daré agua a los camellos. Ahora, ¿usted sabe cuántos litros de agua se toma un camello? ¿Sabe? Le ruego que lo googlee. A ustedes que son inquietos con sus celulares, googleelo. Googleelo.
Dicen que se toman más de 100 litros de agua. Ese no es, dele un poquito ahí que ya quedó satisfecho. No. Luego la señal era grandísima. Si eran 10 camellos y se toman 100, eran 1000 litros de agua. Y no era abrir un grifo, no era traer el carrotanque de bomberos, era llevar el cántaro, meterlo al pozo, sacarlo y traerle agua. ¿Y de qué tamaño sería el cántaro? Algo que ella pudiera cargar, 3, 4 litros, una cosa así. ¿Cuántas veces tenía que hacerlo? Era una señal tremenda para Dios. Avance al verso 15. Aún no había terminado de orar. Oiga, ni siquiera tenemos que terminar de orar para que Dios nos responda. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que nos conviene. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hija de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo: ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Primera señal. Sírvase, mi señor. Señor, que a la mujer que yo le diga que me dé agua, me diga: sírvase, Señor. ¿Quién puso eso en el corazón de Rebeca? ¿Quién puso eso en el corazón de Rebeca? Rebeca lo acepta y lo hace. Pregunta: ¿todo lo que Dios pone en nuestro corazón lo hacemos? No. Sentimos que es de Dios, sabemos que es de Dios, lo confrontamos con la palabra y no lo hacemos. Mire, un área en la cual he tenido que trabajar mucho a nivel de consejería es la financiera. Ay, Bernardo va a empezar a hablar del diezmo. Es la financiera. Le doy una clave. Sabemos lo que Dios dice del manejo del dinero. Sabemos lo que Dios ordena sobre el manejo del dinero. Muchas veces cuando nos levantamos para venir a la iglesia, sentimos que el Señor nos dice: hoy sí, Bernardo, hoy sí. Y nosotros no lo hacemos. Y le doy una clave para saber que usted no está manejando bien su dinero. Es sencilla. La puede usted analizar en su propia vida. ¿Hay escasez económica? ¿O hay solvencia económica, pero hay inseguridad en su área financiera? Una de esas dos le da la señal. Y en muchas áreas nos pasa eso. Sabemos que es de Dios una manera que debemos hacer. Ella sintió en su corazón decirle: sírvase, mi Señor. ¿Quién le puso eso en el corazón? Dios. ¿Por qué estoy seguro de que es Dios? Porque este mismo libro dice que toda buena dádiva y todo don perfecto devienen de Dios, provienen de Dios. Sírvase, mi Señor, le respondió, y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo: ¿cuál era la segunda señal? Que ella diga, no que yo le diga, que ella diga: le voy a dar de beber a los camellos. Ella dijo: voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. Todo lo que quieran. ¿Quién le puso eso en el corazón a ella? Dios. Hubiera podido decir: ¿qué le voy a dar de beber a un criado? Se veía que era un criado, no era el Señor. No, voy de afán, otro día. Yo estoy por casarme con un patriarca, tengo que ir a arreglarme las uñas, tengo que me hagan el blower.
Tengo que tomarme la selfie para ponerla en Instagram. No, otro día. Y menos decirle, voy a sacar agua para que beban todo lo que quieran sus camellos. Ella se involucró en el plan. Lo que Dios puso en su corazón, lo hizo. Y conocemos el final de la historia. Ella va con el criado a la casa de su papá, de su hermano Labán, le cuentan la historia y él pregunta, ¿me la puedo llevar? Y ellos le dicen, pregúntele a ella. Ella es la que se va a casar, ella es la que se va a ir, pregúntele. Y le preguntan, y adivinen qué dijo, me voy. Se involucró en el plan. Y esta es la historia. Esposa de un patriarca. Necesitamos sí o sí involucrarnos en el plan. Lo que Dios ponga en su corazón, confróntelo con la palabra de Dios, vea la luz de Él en medio de la oscuridad, humíllese ante Él, escúchelo claramente e involúcrese en el plan. Diga conmigo, involucrarse. Mire lo que dice Hebreos 10, porque a veces perdemos la confianza, nos desanimamos, por eso el versículo dice, no temas ni te desanimes. Quiero ser abogado, sigo de mecánico. Prepárese, estudie de noche. Uy, qué oso, Bernardo. Si le da oso, le cuento, yo estudié de noche. Estudié de noche. Cuando comencé a estudiar ya tenía un hijo. Mejor, una hija. Me tocaba agarrar bus a las 5 de la mañana para ir a llevársela a mi abuela, para yo poder trabajar. Y clase de 6 a 10 de la noche y de 7 a 8 de la mañana. Yo por eso a mis hijos les digo, mira, su profesión es estudiante. Tiene que hacerlo con excelencia. Con excelencia. Involúcrese en el plan. Métase en lo que a usted le gusta. ¿Hay que esforzarse? Sí. ¿Le parece poco el camello de darle beber a los camellos? ¿Cuántas veces tuvo que ir al pozo? ¿A qué horas terminó? Y sin embargo lo hizo. Hebreos 10. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente, ¿cómo? Grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. Métase esa palabrita en la cabeza, perseverar, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y si lo va a aplaudir, apláudalo de verdad. Diga conmigo, cruzarnos con Jesús. No, más animaditos, cruzarnos con Jesús, involucrarnos en el plan. Y lo tercero, abrirnos paso. Abrirnos paso. ¿A qué me refiero? ¿Qué dice primer libro de Crónicas 28:20? No tengas miedo, no te atemorices, sé fuerte, valiente. ¿Por qué lo dice? ¿Va a haber dificultades? Sí. ¿Va a haber enemigos? También. También. Y le tengo una noticia, Dios no los va a eliminar. No los va a eliminar. Él se va a glorificar a través suyo en medio de la dificultad. Mire Éxodo 14, 15, 16. Conocemos la historia. Está Moisés con 2 millones de hebreos, con 2 posibilidades de muerte. Una, meterse al mar y morir ahogado. Otra, enfrentarse al ejército egipcio y perder la guerra. Ellos no tenían armamento, ellos eran esclavos.
Y él hace lo que a nosotros nos parece lógico hacer. Se pone a orar, se pone a clamar. Ahora yo a veces me sonrío porque recuerdo que Moisés, una de las disculpas que saca con el Señor es: Señor, yo soy tardo de habla. Y yo me pongo a pensar, Señor, si este tipo era tardo de habla, en un momento como ese, que tiene el mar al frente, que tiene al ejército egipcio detrás, tardo de habla para orar, cuando se necesita ser rapidísimo para orar. Pero él se puso a orar y a clamarle al Señor. Y eso está bien. Diga conmigo, hay que orar. Pero diga conmigo, hay que actuar. Hay que orar. Hay que actuar. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, que se abran camino. Tú, ¿quién, iglesia? ¿Quién? Diga yo. Yo, diga. Tú, levanta tu vara. No era una vara mágica. Era algo que él tenía en la mano. Dios quiere usar cualquier cosa que tengamos a mano. Quiere usar cualquier cosa que tengamos a mano. Le dice: levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. No solo hay que orar, hay que abrirse paso, ponerse en marcha, involucrarse, cruzarse primero que todo con el Señor. Y vamos a cruzar en terreno seco. Pero tenemos que abrirnos paso. Va a haber enemigos, sí, va a haber problemas también, pero, diga conmigo, pero el Señor tu Dios estará contigo, no te dejará, no te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra. Mira esta historia. Una mujer que resulta metida en otra historia. Está en Marcos 5. Llega un hombre prestante de la sinagoga a decirle al Señor: mi hija está enferma, ven conmigo a casa para que ella sane. Y el Señor dice: por supuesto, vamos, ven, voy contigo. Y lo seguía una muchedumbre, mucha gente lo seguía, lo apretujaban, había mucha gente. Y por allá atrás, una mujer. Marcos 5:24. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer. ¿Una qué? Que hacía 12 años padecía de hemorragias. ¿De qué? ¿De qué? Hemorragias. Y las mujeres hoy en día pueden decir: Bernardo, tranquilo, eso es normal, puede pasar. Pero es que en esa época era terrible, porque eran consideradas impuras cuando tenían el simple periodo menstrual. Imagínense, 12 años. No podían tocar a nadie porque lo contaminaban. No podían acercarse a nadie, no podían ser abrazadas por nadie porque quedaba contaminado, y el ritual de purificación era tremendo. Entonces las desechaban. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor.
Imagínense la desesperación de esta mujer. No, que el doctor fulano es buenísimo, va a estar en Chía esta semana y corra. Yo voy para allá. Vale tanta plata y pague la consulta. Y peor, y peor. Y cada vez más rechazada. ¿Le suena? ¿Le suena familiar? Nos han rechazado por lo que somos, por lo que no somos, por lo que estudiamos, por lo que creemos. Nos gastamos un dineral tratando de usar carros de marca o ropas de marca o estudiando. No digo que esté mal, solo que eso no nos da el valor. Cada vez es peor, porque si el pastor va al pie y dice, ay, pobrecito el pastor, no tiene plata para comprar un carro. Y si va en un buen carro, dice, vea donde mete los diezmos, vea, ahí está. Si el pastor está mal vestido, dicen, uy, vea cómo lo tiene la pastora. Porque es culpa de la pastora. Y si lo ven bien vestido, dicen, no, tan vanidoso, no, se pone el pañuelito que le combina. Hoy no trajo el pantalón chillón. ¿Cuándo qué? ¿Cuántos han oído hablar de Jesús? Cuando oyó hablar de Jesús, dijo, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Se le acercó por detrás entre la gente. Diga, abrirnos paso. Abrirnos paso. ¿Usted cree que ella pasó diciendo perdón, 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 perdón? La conocían. Sabían que era la mujer del flujo de sangre, 12 años. No la iban a dejar pasar. No la iban a dejar arrimar. Y ella, voy para allá. Yo sé que con que toque su manto, voy a sanar. Y se va y lo toca. ¿Cuántas veces hemos buscado tocar a Jesús en determinada área de nuestra vida? Señor, no soy capaz, no puedo. Me he gastado todo en rehabilitación, en consejería, en abogados, en médicos, en psicólogos, en lo que sea, pero yo sé que si te toco, que si me acerco a ti, tú me sanas. Tú me sanas. Y se abre paso. Y el Señor dice, hey, alguien me ha tocado, ha salido poder de mí. Y los discípulos dicen, ay Señor, hay una muchedumbre, ¿qué? Todo el mundo te va a tocar. Hay gente alrededor nuestro que no le interesa que nosotros toquemos a Jesús. Cuando ven que lo tocamos, cuando ven que nos bendice, esta mujer no le importa el comentario. Y le dice, hey Señor, aquí, la rechazada, la herida de corazón grande, Señor, la económicamente quebrada, Señor, la que no he tenido oportunidad en 2 años, en 12 años. Oí hablar de ti. Oí hablar de ti. Yo te toqué. Yo te toqué. Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Me interrumpiste? Voy para donde Jairo. El Señor le dice, hey mujer, tu fe te ha sanado. Queda libre de tu aflicción. Queda libre de tu aflicción. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Hay enemigos? Sí.
¿Hay circunstancias adversas? También. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. En el mundo habrá enemigos. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Y como les dije hace un momento, el Señor no va a eliminar a los enemigos. No le pida eso, no le diga, Señor, elimínalo. No le pida eso, no lo va a hacer. Él va a hacer algo más grandioso que eso. Más grandioso. Mire lo que va a hacer. Salmo 23, 4, 6. Recuerde, primer libro de Crónicas. Esfuérzate, sé valiente, pon manos a la obra. No te atemorices ni te desanimes, porque el Señor, mi Dios, estará contigo. No te dejará, no te abandonará hasta que hayas terminado la obra. ¿Va a haber enemigos? Sí. ¿Circunstancias adversas? También. Pero mire el Salmo 23. ¿Cuántos tienen a Dios por su pastor? Si Él es nuestro pastor, nada nos falta. Aún si voy por valles tenebrosos, aún si estoy en la espantosa, si llevo 12 años de flujo de sangre, de inmunda, de rechazada, de arruinada económicamente por los médicos, aún ahí no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Y mire lo que hace. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. El Señor no los va a eliminar, los va a poner en primera fila para que vean cómo te bendice a ti. Para que vean cómo te bendice. Ningún discípulo se metió por detrás a buscar a Jesús, ninguno. Y el Señor le dice, hey, ustedes burleteros, tu fe te ha sanado. Eres libre de tu aflicción. Adereza mesa delante de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Todos van a ver las bendiciones de Dios. Los enemigos van a decir, vea, ese loco tenía razón. Si era de parte de Dios que había que darle beber a los camellos. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. El aplauso es para Dios, iglesia. Les voy a quedar debiendo la carta, vamos a orar. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Qué hermosura tenías hoy para nosotros. Y Señor, qué cuestionante también. Tu palabra penetra nuestro ser interior y nos permite darnos cuenta cuánto nos hace falta, Señor. Pero Señor, también te agradecemos porque si nos damos cuenta que nos falta, es porque tú ya has comenzado la obra. Por eso, como hacemos cada domingo, Señor, después de escucharte, nuestro corazón se arrodilla para decirte, perdóname, Señor. Perdóname porque no he tenido un cruce contigo, Jesús. No me he dejado tropezar contigo. Yo sé que tú te has atravesado muchas veces en mi vida, que tu luz ha querido penetrar la oscuridad de ciertas áreas de mi vida y no te lo he permitido. Me he mantenido
altivo, arrogante. No me he humillado, no he bajado, no he dejado que tu luz maravillosa me tumbe. Y por eso no logro escuchar tu voz. O como los que acompañaban a Saulo, tal vez lo escucharon, pero no lo entendían. Eso me pasa cuando no tengo tu luz, cuando no agacho la cabeza. Puedo oírte, pero no te entiendo. Y Señor, perdóname, porque no me he involucrado en el plan. ¿Cuántas veces has hablado con claridad a mi corazón? Y me has mostrado preciso el proceso que tú quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, de dónde vendrán los recursos, todo me lo has mostrado. Y sin embargo yo he dicho, no, después, que te debe beber otro, que saque agua para los camellos otro. Y Señor, no me he abierto paso, no he luchado por ese propósito, no he buscado pasar por encima de los enemigos, abrirme paso a través de las dificultades, de las circunstancias adversas. Me he quedado en la comodidad, en la zona de confort. Ya soy desechado, ya no tengo economía. ¿Qué más da? Y Señor, hoy hemos aprendido. Esfuérzate, sé valiente, pon manos a la obra, no te atemorices, no te desanimes, porque dices tú, yo estoy contigo, no te dejaré hasta cuando hayas terminado la obra. Y Señor Jesús, gracias. Eres un gran ejemplo para nosotros, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. En el tiempo preciso viniste a la tierra a morir por nosotros, a cumplir el plan de Dios, a abrirse paso en medio de los enemigos, fueran reyes, fueran emperadores, lo que fueran, sumos sacerdotes, lo que fuera, el mismo pueblo tuyo, los mismos discípulos, y fuiste al madero, extendiste los brazos para mostrar lo ancho, lo alto, lo largo, lo profundo de tu amor por cada uno de nosotros. Hoy, después de 2000 años, Señor, estamos aquí para decirte gracias. Gracias, Jesús, por amarnos tanto. Nosotros también te amamos. Te amamos, Jesús. Amén y amén.